Bueno, Javier, encantado de estar con todos vosotros en Valencia una vez más. No me gusta nada que me presentes como periodista, porque esta es una profesión hoy de yésicas, donde los chulos y proxenetas son los partidos políticos y los diferentes gobiernos y los distintos parlamentos. Hoy mi madre diría, como aquella madre del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que tuvo la desgracia de que su único hijo se hiciera periodista, y le decía a una amiga muy avergonzada: no digas que mi hijo es periodista, di mejor que toca el piano en un burdel. Pues, querido Javier, si hubieras dicho Eduardo García Serrano que toca el piano en un burdel, hasta mi mujer lo hubiera entendido. Porque hoy ser periodista es un timbre de deshonor, un timbre de bochorno, una vergüenza. Yo vengo a hablaros hoy fundamentalmente a los más jóvenes, por eso empezaré por citar a Ortega, que decía: no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. España padece sobre su imaginario y su conciencia colectivas dos leyendas negras que la lastran y la atanan en lo más íntimo: su identidad nacional y la orgullosa asunción de la misma por la totalidad de sus hijos. La más antigua es la leyenda negra imperial, cuya vileza multisecular luce en todo su esplendor cada 12 de octubre, la fecha más importante de la humanidad después del nacimiento de Cristo. El Hijo de Dios y de María cambió el mundo. 1492 años después, España volvió a cambiarlo en toda su dimensión antropológica y geográfica. La segunda leyenda negra que emponzoña nuestra historia en todo su recorrido, pasado, presente y futuro, es la que sobre Francisco Franco y su régimen comenzó a arrojar la izquierda y el separatismo primero y la derecha política después, desde el 18 de julio de 1936. Efeméride que cambió el destino que el todopoderoso comunismo soviético ya había escrito sobre el mapa de España con la imprescindible colaboración de sus cipayos españoles, del Partido Comunista de España, del PSOE, de la FAI y CNT y del sórdido separatismo de izquierdas y de derechas, cuyo punto de encuentro universal es su patológico odio a la Mater Hispania. Francisco Franco, el soldado y estadista más grande que ha habido en España desde los Reyes Católicos, nos evitó ese destino colectivo tiranizado por el terror rojo, cargado de cadenas y de checas, derrotándolos en la guerra y también en la paz, en la prosperidad, en el trabajo y en el pan para todos, también para ellos, para los hermanos y compatriotas que contra él combatieron, construyendo con sus manos de soldado y su talento de estadista la mejor España que los anales registran desde los Reyes Católicos hasta nuestros días. No se lo han perdonado y sobre su cadáver claman venganza, 50 años después. Medio milenio separan las dos leyendas negras que nos envenenan y que nos mutilan, y las dos están escritas por las mismas manos y voceadas por las mismas lenguas, las de los enemigos de España. No os creáis ese mito de las dos Españas. No hay dos Españas. No hubo nunca dos Españas. Existe España y existe la anti-España, de la que el socialismo, el comunismo, el anarquismo y el separatismo forman parte. Y esto no lo digo yo. Lo expresó clarísimamente Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, cuando aún no se había proclamado la Segunda República, en su célebre discurso en el Ateneo de Madrid, del que era presidente, diciendo que ellos, la izquierda, y cito literalmente, venimos a encabezar una empresa de demolición que acabe con la historia y las tradiciones de España, que son como la sífilis. Ese ha sido el hilo conductor de la izquierda española y del separatismo español desde finales del siglo XIX hasta hoy. Y hoy también. Por eso
defender a Francisco Franco de la basura propagandística que sobre él arrojan es tan necesario para España como defender a Hernán Cortés, pues ambos construyeron y crearon la nueva España. Seré breve. Hoy hace 86 años que fueron pronunciadas aquellas palabras escritas rápidamente por la pluma del hombre más grande que ha habido en España, repito, desde los Reyes Católicos, Francisco Franco. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Esa guerra que él no buscó, que él no empezó y que él ganó. Esa guerra que solo buscaron hasta conseguir que estallara los socialistas y los comunistas. Franco no quiso la guerra jamás. Franco salvó a la República en dos ocasiones. Fundamentalmente en el golpe del año 34. La Revolución de Asturias y la proclamación de independencia de Cataluña. Por cierto, vamos a mandarle un cariñoso saludo a los de Esquerra Republicana de Cataluña, que tanto nos quieren, y les vamos a recordar por qué estamos aquí y qué es lo que hizo Esquerra Republicana de Cataluña y aquel canalla que se llamaba Lluís Companys, que hoy tiene calles, plazas, glorietas, plazoletas, incluso estadios de fútbol en Cataluña con su nombre. Era un asesino, un criminal que se ufanaba de que gracias a él en Cataluña no quedaba ni un cura ni una monja. Esquerra Republicana de Cataluña hacía y vendía morcilla de monja. ¿Y sabéis lo que era la morcilla de monja? Con las monjas asesinadas, con la sangre de las monjas asesinadas, hacían morcilla. Los de Esquerra Republicana de Cataluña, esos que estaban histéricos porque hoy nos íbamos a reunir aquí, y vendían la morcilla de monja. Esos son los buenos, los demócratas, los tolerantes. Hoy quiero recordar a un paisano vuestro. Se llamaba Vicente Pascual Vallés. Era de Alicante. Tenía 16 años y era falangista. En julio del 36, las milicias socialistas lo capturan. ¿Sabéis cómo murió? Aquí al lado, en Alicante. No sabéis cómo murió. Le arrancaron el corazón del pecho. Le abrieron el pecho vivo, le arrancaron el corazón y se lo comieron. No eran aztecas, no eran indios mapuches de los que se comieron vivo a Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile. Eran milicianos socialistas, milicianos del PSOE. Esos son los que nos dicen que somos los malos, los que odiamos, los que no merecemos ni el más mínimo decoro democrático, ni la más mínima cortesía democrática. Vayámonos al otro lado del mapa. Asturias. Cerco de Oviedo, ciudad martirizada por el Ejército Rojo, porque no era el ejército de la República, era el Ejército Rojo.
al sargento Manuel del Rey Cueto, 26 años, falangista. Las milicias socialcomunistas que cercan Oviedo le hacen prisionero. Mandan salir a su madre, que está dentro de Oviedo, con el coronel Aranda y sus valientes, que fueron los que resistieron. Y delante de la madre, al sargento Manuel del Rey Cueto, le arrancaron los ojos, le arrancaron la lengua con unas tenazas para que no pudiera morir gritando arriba España, y lo crucificaron. Lo crucificaron delante de su madre. Y a la madre le dijeron: y ahora vuelves a Oviedo y le dices al cabrón de Aranda que si no os rendís, a todos los que hay en Oviedo les espera la misma suerte que a tu hijo. Oviedo no se rindió. Cuando las columnas gallegas llegaron a liberar Oviedo, encontraron el cadáver del sargento Manuel del Rey Cueto muerto en la cruz. Eran socialistas. Eran socialistas. Los que dicen que nosotros somos unos fascistas criminales. Estos son dos ejemplos de las atrocidades que llegaron a perpetrar y que se incrementaron cuando, a partir del 18 de julio del 36, la población civil esgrimió como un grito de salvación esa voz que ya empezó a acuñarse en África cuando Franco era capitán: resistid que viene Franco. Porque Franco, ya desde capitán, solventaba todas las situaciones terribles que se le encomendaban. Todas. No se sumó al alzamiento nacional hasta el último momento, porque no quería la guerra. El detonante que impulsa a Franco a sumarse al alzamiento nacional, a encabezar el alzamiento nacional, al general más joven de Europa y más brillante de Europa, general con 33 años, todos sus conmilitones del resto de los ejércitos europeos, el ejército alemán, alcanzaron el generalato entre los 48 y los 54 años. Franco ya era general con 33 años, con una hoja de servicios que ningún mariscal alemán, ningún mariscal francés, ni ningún general británico tenía. No quiso la guerra. Se la impusieron. Y cuando el 13 de julio de 1936 José Calvo Sotelo es asesinado por la brigada motorizada al mando de un capitán de la Guardia Civil, Franco acaba decidiéndose a encabezar el alzamiento cívico-militar del 18 de julio del 36. El asesinato de José Calvo Sotelo, para que cobréis la dimensión de lo que aquello fue, vamos a trasladarlo al presente. Vosotros imaginaos que mañana, una brigada de la Policía Nacional de Marlaska, mandada por un capitán de la Guardia Civil de Marlaska, acude al domicilio de Santiago Abascal, parangonable con José Calvo Sotelo, lo saca a las 3 de la madrugada de su casa y aparece con 4 tiros en la nuca en las tapias del cementerio de la Almudena. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasaba todos los días.
Y cuando Franco encabeza el alzamiento nacional, Indalecio Prieto, aquel canalla del PSOE, pronuncia unas palabras premonitorias. Dice, ¿pero dónde van estos locos? Tenemos al 90% del ejército de la República con nosotros. La España más rica, la España industrial, la España agrícola. Toda la armada está con nosotros. La aviación está con nosotros. ¿Dónde van estos locos? Y Franco le contesta, efectivamente, lo tienen todo menos la razón. Lo tienen todo menos la razón. Y con 35.000 hombres escasos, mal contados, cruza el Rubicón por el estrecho de Gibraltar y se inicia la reconquista de España, la cruzada de liberación que así fue bautizada por el Vaticano. Porque desde Diocleciano, en el siglo IV de nuestra era, hasta la Segunda República Española, no se había producido una persecución de católicos como la que se produjo en España. Desde Diocleciano hasta julio del 36 no había habido tantos asesinatos de católicos, un genocidio de católicos como el que hubo en la España de la República. Franco acabó con todo eso. Le estaban esperando en el mar. La Armada le esperaba en el mar para destruirlos en el paso del estrecho. Y Franco sorprendió a la República y al mundo entero, llevando a cabo el cruce del estrecho con el primer puente aéreo de la historia militar del mundo. Y cruzó a sus 35.000 hombres en avión. Indalecio Prieto dijo, es evidente que Francisco Franco es la encarnación de la inteligencia y del valor. Por eso no podemos dejar, 50 años después de su muerte, que sigan vertiendo basura sobre él. Nuestra obligación moral, nuestra obligación como españoles, nuestra obligación como patriotas es defender su nombre, su figura y su obra en contra de las gigantescas mentiras, del Himalaya de mentiras que dijo Julián Besteiro que sobre él se ha construido. Y lo tenemos que hacer en nuestra vida privada, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente con la que tomamos el aperitivo todos los días, con la familia. Cuando se vierta una obscena mentira sobre el generalísimo Franco, hay que responder con la verdad, porque es la única forma de combatirlas. La única forma, con la verdad. Y la verdad, vuelvo a repetir, es que Francisco Franco es el soldado y el estadista más grande que ha habido en España desde los Reyes Católicos. Un patriota que lo hizo y lo dio todo por España. En estos tiempos de corrupción, de vil enriquecimiento, desde el más modesto concejal de pueblo hasta el presidente del gobierno, no digamos su mujer y su hermana. ¿Sabes qué dinero tenía Francisco Franco en su cuenta corriente el 20 de noviembre del 75? 20 millones de pesetas. 120.000 euros al cambio. De los cuales 11 millones
eran producto de una quiniela de 14 aciertos que acertó. Hacía la quiniela todas las semanas y le tocó una de 14. El hombre más poderoso de España, el tirano, el autócrata, murió con 20 millones de pesetas en su cuenta. Yo recordaré siempre al doctor Vicente Gil, muy amigo de mi padre, falangista, médico personal de Franco, cuando tuvo la flebitis de septiembre de 1975 y sale del hospital. El doctor Vicente Gil le dice: Excelencia, usted ya no puede llevar ese tipo de calzado que lleva por la circulación de retorno en las piernas, es muy malo ese calzado tan duro. Franco se calzaba en Segarra, el calzado, la empresa que entonces calzaba al ejército español. Y le dice el caudillo: ¿ah, sí? Pues dígame, Vicente, ¿qué tipo de calzado me conviene y tal? Dice: pues mira, hay unos zapatos americanos que son como un guante, muy suaves, se llaman Sebago. ¿Y qué cuestan? ¿Qué cuestan esos Sebago? Unas 15.000 pesetas. Quite, Vicente, quite, son carísimos. Y siguió calzando los zapatos Segarra del ejército. Era espartano hasta en eso. Y su único objetivo fue la prosperidad de los españoles. Por eso se ha subrayado aquí antes que España alcanzó unas cotas de crecimiento insospechadas. A partir del año 50, España crece, es la segunda nación del mundo con más crecimiento económico después de Japón. España. Novena potencia industrial del mundo y octava potencia económica. 5,5 millones de viviendas sociales. 5,5 millones de viviendas sociales. Si contamos por lo bajo, 4 miembros por piso, y digo que contamos por lo bajo porque todas las familias eran mucho más grandes. Yo vengo de una familia de 7 hermanos. Pero pongamos, para no ser excesivamente franquistas, los padres y 2 hijos. Y estoy haciendo una cuenta muy por lo bajo. Multiplicar por 5,5 millones y os saldrá la cifra de a cuántos españoles les dio vivienda Franco. Pedro Sánchez prometía el otro día construir 60.000. No ha construido ni un chamiz. Ni un chamiz. Mientras nuestros compatriotas de La Palma siguen viviendo en casetas de Ikea y en contenedores, los inmigrantes ilegales son alojados en hoteles de 4 estrellas y en balnearios. ¿Y en España los hay sin casa? Y ahora que el de Esquerra Republicana vaya y lo cuente. Sí, he dicho que Lluís Companys era un asesino. También lo dijeron los tribunales. Y lo dice su fétido rastro histórico. Más de 6.000 monjas y sacerdotes asesinados por el separatista de la Barretina. Ah, por cierto, estos crímenes que os he relatado, sus autores fueron todos indultados por los tribunales de justicia de la posguerra. En los consejos de guerra
por los que pasaron los asesinos que fueron capturados, que tenían delitos de sangre horribles, el 90% fueron indultados. Las penas de muerte conmutadas por penas de prisión, y a los 5 años estaban todos en la calle. Empezando por el abuelo de Pablo Iglesias. No os creáis la leyenda negra de la represión. La consigna de Franco a los jueces militares y a los fiscales militares fue que en cuanto hubiera un mínimo resquicio, se conmutara la pena de muerte por penas de prisión. Y así se hizo. Y así se lo han dado. No dejéis que le insulten. No dejéis que lo fusilen a salivazos. Porque esto solo ha sido posible gracias a la colaboración de la derecha española y de la Iglesia española. Esa iglesia convertida en un sanedrín de fariseos que se ha echado en manos de sus verdugos para perseguir, profanar y condenar a su Salvador. Es una imagen sencillamente repugnante de la Iglesia española, echándose en brazos de sus verdugos, de los que los asesinaban, para condenar al hombre, al caudillo, al soldado que le salvó la vida y el patrimonio. Yo la definición del cobarde más acertada que he leído se la debo a Ernest Junger. Ernest Junger dice que el cobarde es aquel que cuando están violando a su mujer sale corriendo a buscar un abogado. Eso ha hecho la Iglesia española. Salir corriendo a echarse en manos de sus verdugos, de sus violadores, para condenar al cadáver del hombre que le salvó la vida y el patrimonio. Cristo los hubiera echado latigazos de los templos a toda la Conferencia Episcopal Española, que hoy se han convertido en el brazo ejecutor de la memoria del hombre más grande que ha habido en España desde los Reyes Católicos. ¡Viva Franco y arriba España!